Hay muchas formas de hacer política, muchas maneras de ganar una elección. Pero en nuestro México, el de ahora, donde los grandes partidos políticos parecen ser los únicos capaces de convocar a los votantes, en el que el pueblo parece un patrimonio de unos cuantos, han surgido también otras formas de representar a la sociedad. Y esta es llegar por el apoyo social y no por el de los partidos políticos, con un compromiso con la sociedad y no con los líderes que deciden el destino de sus futuros. Un primer acercamiento a esta nueva forma de hacer política es la que encarna Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, quien después de una larga carrera en defensa de los derechos humanos llega como una voz nueva y fresca al debate parlamentario. ¿Cómo ve alguien que ha navegado como independiente en los designios partidistas el momento que vive México? Por eso me encuentro hoy con Emilio Álvarez y Casa. Pues hoy estoy muy feliz de estar aquí con el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Correcto. ¿Tantos apellidos, Emilio? Son dos en realidad, uno compuesto y el de mi madre. Bueno, pero muy bien, me da mucho gusto que... Ni modo que excluyamos a la madre. No, sería. Me regañaba. Porque es que en la política hay quienes no tienen madre. Eso hablamos pasa más mucho, adelante, si quieres. Pero a la madre sí me decía que no tienes madre, cabrón. Pues sí tenemos. Emilio, muchas gracias por recibirnos. Carlitos. Muchas gracias. Y yo además presumo mucho de que el senador Emilio Álvarez Casa, además, yo lo considero un buen amigo. Y correspondido. Y te agradezco Carlos. mucho que hoy nos recibas aquí, porque además es muy importante platicar hoy contigo, Emilio, porque, a ver, tú eres senador, pero eso lo voy a dejar de lado. Es circunstancial. Es circunstancial, es importante, pues ya quisiéramos muchos, pero ahorita hablamos del Senado de la República, que también es más importante, pero sobre todo eres un hombre que ha luchado por los derechos humanos, es un hombre que ha puesto el acento en un discurso que a mí me parece muy genuino de los discursos de los derechos humanos. No es porque otros no me parezcan, me parece que es muy, muy mesurado. Y por ahí quisiera yo empezar, Emilio. Hemos vivido años realmente complicados en materia de respeto a derechos humanos. Casi se me ocurre cualquier derecho, de los básicos y de los no tan básicos, hoy está en entredicho. ¿Cómo percibes los últimos años en materia de respeto a los derechos humanos en nuestro país? Fíjate que esta agenda es probablemente una de las mayores decepciones de la actual administración. Porque durante años, quienes hoy están en Morena, muchos viniendo del PRD o de movimientos sociales, enarbolaron la bandera de los derechos humanos como un discurso propio, como una construcción política incluso reflejada en leyes y constituciones y reformas. Claro. Las víctimas depositaron una enorme esperanza en López Obrador. Y había una expectativa alimentada por un movimiento que también, déjame decirlo así, entre que se posicionó y lucró de casos como Ayotzinapa. Sí. Y el inicio entonces del gobierno pintaba un umbral de un gran avance. Casi cuando termina el sexenio, te puedo decir que estamos en la mayor crisis de derechos humanos del país. Mira, no esperábamos la militarización que estamos viendo de manera tan profunda, sistemática. Y en partes de la vida social y económica que ni siquiera pensábamos que... Más allá de la seguridad, ¿no? Claro, exacto. Temas que tienen que ver con infraestructura, con comunicaciones, con transportes, es decir, otros ámbitos de la vida civil. Así es. El fenómeno de la migración tiene probablemente la peor agenda que hemos tenido en décadas. Sí. México tiene una política pues muy vergonzante. Tenemos ya el mayor número de homicidios violentos de la historia. Sí. Con razón se habla del sexenio de Calderón de un baño de sangre. Bueno, ya vamos a alcanzar 60,000 homicidios más, 50% más que lo que Calderón. Este va a ser el sexenio con el mayor número de personas desaparecidas de la historia. Y como no pueden resolver el tema, lo que hacen es desaparecer los desaparecidos en un Exacto, si borrarlos de una lista acaba el problema. El mayor número de feminicidios, Sí. el mayor número de personas defensoras de derechos asesinados, periodistas asesinados, en fin. Y sin entrar a temas como la salud. La educación. La educación. Que también fue borrada. O temas de otro orden que tienen que ver con esta concepción de derechos en lo integral.
eso va de la mano de dos fenómenos que no podemos dejar de señalar. Primero, las instituciones que hicimos para su defensa totalmente dinamitadas. Sí. La CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sí. la Comisión Nacional de Búsqueda. Sí. Esas tres productos de movimientos sociales y exigencias de víctimas. Y la segunda, una política pública que raya en lo miserable. Si en algún lugar han decidido cortar recursos, es en estos ámbitos. Claro. Por ejemplo, el mecanismo de defensa de protección a personas defensoras y periodistas, lo que reporta es que gente bajo su protección está siendo asesinada por falta de recursos. Así es. Entonces, ¿qué te diría? En su conjunto, este gobierno elaboró una poderosa narrativa, pero una realidad miserable. Pero como ya se acabó el noviazgo, como la realidad aplasta el discurso, López Obrador ha optado por atacar organismos internacionales, Sí. organismos nacionales y personas defensoras de derechos humanos. Pero fíjate que me llama también la atención, Emilio, que lo que no he visto, corrígeme, es este empuje de la sociedad organizada para reclamarle a este gobierno la falta de respeto a los derechos. He visto, sí, manifestaciones muy fuertes, muy concretas, muy estructuradas en temas de la mujer, en temas de búsqueda de personas, ¿no? Sí. Pero no veo esa sociedad que estaba permanentemente en las calles en los últimos años de Peña, en los años de la guerra contra el crimen organizado. Vamos, un poco lo que tú decías, esta gente que se desgarraba las vestiduras en una marcha diciendo el gobierno, el ejército a los cuarteles, hoy no los veo. Mira, yo acompaño tu afirmación. Y eso creo pasa por dos fenómenos. Primero es el fenómeno de la polarización, no inventada por López Obrador, pero sí incentivada. Claro. Y diría, su gran pecado es lucrar de la polarización. No que la inventara, esa ya existía. Pero sí la exacerbó. Pero él la claro. exacerba y lucra política Sí, y claro, electoralmente de ella. Claro. A la sociedad civil también le llegó la polarización. Y parte importante de sus plataformas y sus articulaciones están dinamitadas, ¿no? Porque una parte importante de esa sociedad civil se sintió partícipe de ese proceso de cambio en el 18, y otra parte quiso generar una agenda de exigencia, pero se dio cuenta que la lógica política de este gobierno era conmigo contra mí. Así fue, sí. Entonces, entre no querer salir en las mañaneras, entre la persecución fiscal, entre la persecución financiera, el estrangulamiento financiero, entre la dinámica de cambios y reemplazos, una parte importante de esas vocerías se desactivaron. Veo un fenómeno totalmente nuevo de actores de sociedad civil. Sí. El mundo de la lucha por la democracia, de las mujeres, del medio ambiente, temas de, por ejemplo, lucha por medicinas. Es decir, se han trasladado nuevos liderazgos, pero las plataformas que existían están absolutamente rebasadas o silentes. Había algunas plataformas, por ejemplo, sobre el tema de migrantes, ¿no? Sí, claro. Uno se llamaba migrantólogos. Ni siquiera opinaron de la muerte de 40 migrantes en la Estación Juárez, porque están alineados. O se alinearon abiertamente. Sí. Me viene a la mente el padre Solalinde, por ejemplo. Solalinde es un ejemplo muy acabado, que subordinó su causa y su historia y trayectoria a la alabanza a un líder. Así es. Ya no dijo a un movimiento, a un líder. Así fue, ¿no? sí. Y yo he escuchado expresiones muy fuertes, muy cuestionadoras. Fui una vez a Tapachula y a principios de este gobierno, y ahora se referían a él como el Judas de la migración, ¿no? Tan fuerte, cosas así. Entonces creo que sí, una parte importante hasta el final siguió creyendo en este gobierno, porque el gobierno tenía un discurso muy pertinente. Claro. El discurso correcto, pero con la potencia y la dirección incorrecta. Por ejemplo, Alejandro Encinas, ¿no? Por ejemplo, el caso Ayotzinapa. Que Alejandro Encinas terminó tropezando. En la nada. Sí, claro. En la nada, totalmente dinamitado, sin credibilidad, negándole y cerrándole las puertas a las víctimas.
quien le criticaba no lo recibía, Así es. con plantones afuera en Hace gobernación. poco vimos petardos en la Secretaría de Gobernación. Sin recibir ni dialogar. La apuesta a la transición acabó en un ridículo. La Comisión de la Verdad fue el manual de lo que no hay que hacer. El caso Ayotzinapa quedó evidenciado a la construcción de otra mentira histórica. Es decir, tardó un tiempo importante por casos emblemáticos en el fenómeno de desgastarse la credibilidad. Y también creo yo que hubo esta narrativa potente de López Obrador, que hizo atrás a muchos liderazgos. López Obrador no tiene empacho en atacar a liderazgos de derechos humanos. Atacó al PRO, claro. atacó a Sicilia, atacó a los Levarón, atacó a mi persona, al director, en fin, me refiero al director del PRO también. Y eso acabó siendo un mensaje que inhibió mucho. Pero ciertamente, también creo, Carlos, que una parte de ese sector hizo una lectura ideológica. Claro. A este gobierno le perdonó muchas cosas que no le hubiera perdonado a otros gobiernos. Yo estoy de acuerdo. Que no solo no se lo hubiera perdonado, no hubiera permitido el más mínimo asomo, y este gobierno fue... Te doy dos ejemplos. A ver, sí. La militarización. Por supuesto. ¿No? Creo que ha habido muchas voces silentes y condescendientes para decir, no, pues es que estamos muy mal. Que eran los mismos argumentos que Calderón y Peña. Pues los mismos. Los mismos. Y no estábamos... Es que el ejército es del pueblo, es que el ejército es confiable. Sí. Lo mismo que decían. Claro, aquí cambiaron a el ejército es pueblo uniformado, ¿no? Y la segunda es el fenómeno de las personas desaparecidas. O sea, las proporciones bíblicas que tenemos de los números. Sí. Y esta cosa, el nuevo censo, que desaparece los desaparecidos, no ha tenido de una parte importante de la sociedad civil en derechos humanos la exigencia del tamaño de la indignidad del acto. Fíjate, Emilio, que cuando revisamos en perspectiva lo que han sido estos últimos años en materia de derechos humanos, por supuesto coincido contigo en la gravedad de muchos hechos concretos, los desaparecidos, el tema de los feminicidios, pero hay aspectos de esto que a mí me parece que se habla poco, pero que tienen un enorme calado en el futuro del país. Me preocupa mucho cómo abordó este gobierno el tema de la educación claro. básica, que bueno, claro, no hay muertos, no hay fosas clandestinas, pero condenó a generaciones enteras a una muy mediocre educación, negándoles una educación de calidad, una educación en la pluralidad y convirtiéndolo en un instrumento un poco adoctrinador de su propia forma de ver el país. Este tipo de violaciones a los derechos humanos que quizá no son tan llamativos, tan estridentes, tan dramáticos en términos de números, pero que tienen un calado profundo en el futuro del país. La educación es un reflejo de un fenómeno no deseado, pero contundente en este sexenio. Hemos perdido educación pública, sí. Hemos perdido salud pública, sí. Hemos perdido seguridad pública, Ajá. Hemos perdido espacio público. Correcto. Este es el sexenio de pérdida de lo público. Y la educación pública es el reflejo de ello. Se ofreció el mayor presupuesto en la historia para educación y cultura. Lejos estamos de eso. No tenemos de los más bajos. Es un verdadero desastre. Así es. Pasaron la guillotina a las entidades educativas, pero a machetazo limpio. Se afectó a universidades públicas, se limitó financiamientos, se cortaron becas, se cortaron programas de intercambio y luego vino todo un nuevo entendimiento de la educación pública con una gravedad. La educación pública era un pacto de Estado. Claro. Los libros de texto eran un pacto de Estado. Intervenía gente de mucha perspectiva, áreas, sí, había una discusión holística. Y de repente nos salen con unos libros de texto que bordan en lopiteros. Sí, ¿no? sí. Hay una cosa hasta mal hecha, ¿no? Sí. Que ofende la historia y la herencia de Vasconcelos. Correcto. Y en un momento que hace peor esto, Carlos. ¿Cómo es posible
que cuando los niños y niñas de México, en todo el mundo, pero hablando de México, pierden años educativos, pierden presencia en las escuelas, pierden experiencia educativa con lo que implica la presencia en la escuela por la pandemia, eliminas escuelas el tiempo completo. Eliminas... O sea, cuando tienes que hacer un programa súper agresivo que es el para recuperar lo que perdiste, quitas el mejor modelo a los niños y niñas más pobres, no solo de educación, sino incluso de alimentación. Sí, claro. Dice, pero a cambio les das una ayuda de unos pesos y crees que con eso los papás van a ser capaces de suplir ese hueco. Es un modelo de compra y coacción. Correcto. En lugar de un modelo de desarrollo de derechos, pasas a un modelo de compra y coacción. En lugar de un modelo de construcción de ciudadanía, pasas a un modelo de gerencia de clientelas. Eso es lo que pasó en la educación, Carlos. Y como no es algo que se ve en el corto plazo, como no es algo que las familias puedan apreciar en su dimensión, sino hasta dentro de mucho tiempo, no hay el sentido de urgencia, claro, de lo que esto implica. Sí, porque al final la factura pues se pagará en años, ¿no? Y no... sin embargo, por ejemplo, también hubo un desprecio a la ciencia, a la investigación científica, hasta que nos cayó la pandemia. Y tuvimos que decirle al mundo, mándenos vacunas, díganos qué hacer. Y aún así hubo un manejo un poco mágico, tradicional de las cosas, ¿no? Mira, somos el país con más muertos de personal de salud. Y somos el país que rebasó la proporción de muertos con respecto a el tamaño de la población de una dimensión tal que estamos entre los 3 peores del mundo. Esos son los indicadores de la gestión de la pandemia. Y quisieron hacer de López-Gatell un vocerito ideologizado, sí, ¿no? Que daba ejemplos tan absurdos como que entre el detente y la autoridad moral del presidente iban a evitar que se enfermara. Por supuesto se enfermó. Claro, y por supuesto murió. Y murió cientos de miles de personas. Pero no solo eso. Las personas que dejaron de ser atendidas por otro tipo de enfermedades han tenido una tasa de mortalidad enorme. El sistema de salud colapsado por falta de medicamentos. Cuando te dicen, hombre, mire, como usted tiene prisa, regresa en 4 meses. Sí, porque está muy grave. Decidieron destruir a machetazos el sistema de distribución de medicamentos, que no es que las medicinas lleguen de China a cualquier puerto mexicano, es que tiene que llegar la dosis específica al señor Juan Gómez, que está en el Hospital General de Durango. Claro, pero tenemos que tiene diabetes. Pero tenemos una gran farmacia, ¿no? Tenemos una farmaciota. Otra fantochada, ¿no? Fíjate, Emilio, a mí siempre me gusta, para un poco contrastar, tú debes conocer esta historia, pero la platicamos en el auditorio. En los Champs-Élysées en Francia, tú sabes que no cualquiera pone un monumento, Claro. un monumento. Hay un consejo histórico que decide qué hacer con un paseo que es además patrimonio de la humanidad. Decidieron, después de la crisis de la pandemia, que por primera vez desde la flama al soldado desconocido, poner un monumento. Por primera vez desde ese momento, desde la Segunda Guerra Mundial, del término de la Segunda Guerra Mundial para acá, por primera vez va a haber un nuevo monumento en los Champs-Élysées, y es un monumento al personal de salud que se arriesgó, que dio su vida y que colaboró. Se convocó un concurso internacional para ver cómo va a ser ese monumento. Ahora que sea la inauguración de la Olimpiada, parte de esta inauguración es dar a conocerle al mundo este monumento. Y en México nos peleamos con el personal de salud. No quisimos vacunar al personal de salud de hospitales privados porque atendían a los fifís. No quisimos recontratar y darles plaza a los que contratamos para esa emergencia. Y luego trajimos médicos cubanos que no sabemos exactamente dónde están y qué hacen. O sea, ¿cómo puede haber dos visiones tan distintas de gratitud ante un momento de crisis como la mexicana y este caso que pongo de Francia, que me pareció muy... Mira, te doy 2 ejemplos. Acá decidimos entregar una medalla a personal de salud de la ciudad. Claro. Y a propuesta de trabajadores del sector salud de la ciudad. Cuando
fue una ceremonia que yo coordiné. Cuando entregué la ceremonia me dijo una enfermera, es usted la primera autoridad de la ciudad que nos da las gracias. Fíjate. Una enfermera, no voy a decir el lugar, pero había gente de Tláhuac, de Coajimalpa, de Magdalena Contreras, de Iztapalapa, de Gama, había toda la ciudad. Y la señora muy sentida me dijo, es usted la primera autoridad de la Ciudad de México que nos da las gracias. Y la segunda, en esta dimensión de lo simbólico. Mientras en Francia deciden un monumento excepcional, acá optamos por dar la medalla Belisario Domínguez al personal. La medalla Belisario Domínguez es el más alto reconocimiento que tendrá el Senado y probablemente el Estado mexicano. Sí. Y esa medalla se detuvo un par de años, porque tenían la ocurrencia de pedir que la recibiera Hugo López-Gatell. ¿No? Imagínate. Entonces les dijimos, si ustedes hacen eso, en lugar de ser un reconocimiento, esa sesión se va a convertir en una sesión de insultos y de conflicto. Claro. O detienen eso, o no hay medalla. O sea, ¿cómo puede haber dos visiones tan distintas de gratitud ante un momento de crisis como la mexicana y este caso que pongo de Francia, que me pareció muy... Mira, te doy dos ejemplos. Acá decidimos entregar una medalla a personal de salud de la ciudad. Claro. Y a propuesta de trabajadores del sector salud de la ciudad. Cuando fue una ceremonia que yo coordiné, cuando entregué la ceremonia me dijo una enfermera, es usted la primera autoridad de la ciudad que nos da las gracias. Fíjate. Una enfermera, no voy a decir el lugar, pero había gente de Tláhuac, de Coajimalpa, de Magdalena Contreras, de Iztapalapa, de Gama, había toda la ciudad. Y la señora muy sentida me dijo, es usted la primera autoridad de la Ciudad de México que nos da las gracias. Y la segunda, en esta dimensión de lo simbólico. Mientras en Francia deciden un monumento excepcional, acá optamos por dar la medalla Belisario Domínguez al personal. La medalla Belisario Domínguez es el más alto reconocimiento que tendrá el Senado y probablemente el Estado mexicano. Sí. Y esa medalla se detuvo un par de años, porque tenían la ocurrencia de pedir que la recibiera Hugo López-Gatell. ¿No? Imagínate. Entonces les dijimos, si ustedes hacen eso, en lugar de ser un reconocimiento, esa sesión se va a convertir en una sesión de insultos y de conflicto. Claro. O detienen eso, o no hay medalla. Y esa discusión atoró lo que era un legítimo reconocimiento. Dijimos, que venga camilleros, que vengan médicas, que vengan administrativos, que venga el personal de salud, que estuvo en la camilla viendo cómo morían sus compañeros. Claro. Y sus pacientes por falta de condiciones. Y eso detuvo lo que era un legítimo reconocimiento que finalmente se otorgó. Pero solo te lo pongo un poco en la expresión de lo que yo entiendo ya como un proceso de descomposición ética, cuando no hay límite y todavía creen que hicieron bien el trabajo. Estamos, ya termina el gobierno y la vacuna ofrecida no existe. La patria no... hemos sabido historias dramáticas de medicamentos que se descompusieron, de cáncer, cuando hay niños que se murieron por no recibir la medicina. Así es. Eso es un ejemplo de la ineficacia, de la estulticia y de la falta de pericia de este gobierno. A ver, Emilio, hablemos a futuro. Ahora hablemos a futuro, porque recomponer todo esto no va a ser fácil. No va a ser ni siquiera la labor de un solo gobierno. Creo que la descomposición es tal, la destrucción es tal. Estamos hablando de derechos humanos, pero podríamos hablar el tema que pongas. Del tema que pareciera competencia, tragedias, ¿no? Así es, ¿no? Parece que está. ¿Cómo ves el futuro de recomposición del tejido social, pero también de las perspectivas de vida en general de la sociedad? Estoy muy preocupado por la elección. Ahorita platicamos también de la elección. O tal vez la elección es el inicio de eso. Mira, ¿cómo vamos a hacerlo? Recientemente Ricardo Becerra coordinó un texto, compiló una serie de publicaciones que se llama
el daño está hecho. Y es un recuento de los distintos temas que tú y yo hemos recorrido en esta conversación y algunos otros más. La afectación, por ejemplo, en materia de medio ambiente. Por ejemplo. Si hoy tomáramos la decisión de empezar a revertir las decisiones en materia de detener las producciones de energía a través de combustibles fósiles como se privilegió, y promoviéramos, incentiváramos la generación de energía a través de medios renovables, tardaríamos entre 7 y 10 años para recuperarnos, en lo que se reactiva todo lo que se perdió. Y eso nos pondría en el nivel en el que estábamos. Apenas. Exacto. Es un poco como la economía. Si bien nos va, vamos a regresar a donde estábamos en el 18. Pero el retraso que hemos tenido en el nivel de vacunación, Claro. en el nivel educativo, Fíjate, solamente... en esperanza de vida, en algunos, Carlos, hemos retrocedido 30 años, Claro. 20 años, 10 años. Solamente hace unos días yo leía estadísticas de la Secretaría de Salud que en un diálogo con la Organización Mundial de la Salud hemos retrocedido en el dengue. En el dengue, que uno diría, pues esto ya está controlado, ¿no? Sarampión. Sarampión, hemos retrocedido años. Éramos un país con muchas eficiencias, pero en los modelos de vacunación éramos ejemplo. Claro. En la Sierra de Guerrero, en el último poblado, los niños recibían su vacuna. Así Hoy, es. ni aunque la quieras comprar en las ciudades. Sí, no. Aunque la quieras comprar. Conozco casos, porque a mí en el Senado viene gente que me pide, oiga, yo quiero comprar la medicina para mi nieta, la vacuna. No la hay. Y hay toda una discusión, por ejemplo, la represión de la militarización. Sí, por ejemplo. Eso nos va a costar. Nos va a tomar mucho tiempo. No va a ser fácil. El tiempo que perdimos en la apuesta de crear una Policía Nacional en la Guardia Nacional, ahora militarizada, nos va a costar 10 años como país. El tiempo que perdimos para ser policías estatales confiables, claro, nos va a tomar tiempo. El tiempo que hemos perdido, incluso de momento país, por ejemplo, para aprovechar el nearshoring. Bueno, sí. ¿No? Este momento que se generó. Que con lo poco que se ha aprovechado la economía ha logrado. Pero imagínate, es porque es porque la economía se mueve sola. No es por el gobierno. Exacto. ¿No? La pandemia y la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania generaron esta ventana de oportunidad. ¿Qué tal si lo hubiéramos usado? Imagínate, ¿dónde estaríamos? Vino hace poco aquí al Senado gente de Centros del Pensamiento de Estados Unidos. Y el director de uno de ellos me dijo, la síntesis de mi viaje, lo que yo más he escuchado en este viaje se llama pérdida de oportunidades. Eso es lo que creo que reduce, Carlos, el daño que hace este gobierno. Pero el problema es entender que les alcanza con la polarización para construir el país. En el mejor de los casos, la mitad de la población no está incluida en su proyecto. Claro, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Claro. Y ese horizonte de país es un horizonte extraordinariamente autoritario, autócrata, regresivo. No tiene nada que ver con una concepción de libertades y derechos. No tiene nada que ver con una apuesta civilizatoria de la democrática que ponga a su centro la dignidad de todas y todos. Los acuerdos que como país hicimos en los últimos 40 años, de la transición a la democracia, del papel de las Fuerzas Armadas, sí, de la lógica de la representación y disputa del poder, están todas dinamitadas, Carlos. Están todas dinamitadas. Pero esto que me dices, Emilio, pues por supuesto no me sorprende, pero tampoco me deja tranquilo. No, claro que no. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo ves? O sea, ¿cuáles son las posibilidades? Porque, y regreso a mi punto inicial, Emilio, veo, y como tú también coincidíamos, a la sociedad organizada, la sociedad agrupada, la veo también polarizada. Quizá la salida sería tener una sociedad madura que fuera tomando los temas y presionándolos y llevándolos a una agenda. Pero no lo veo. El dilema del 24, me refiero al dilema electoral, sí, no es, honestamente hablando, voy a caricaturizarlo,
Xochitl o Claudia. Ese no es el dilema. Okay. El dilema del 24 es democracia versus autoritarismo. Ese es el dilema. No estamos decidiendo quién ocupa la titularidad del Ejecutivo. Sí, sino qué modelo. Lo que estamos de decidiendo visión. es el modelo de Exacto. país. Esa es la discusión. Y ahí sí, fíjate que ahí sí hay que reconocerlo, hay una sociedad organizada que Y- cuando dicen el INE no se toca, responde, ¿no? Dice, a ver, hasta aquí podemos llegar, ¿no? A eso es a lo que me refiero con que hay una explosión Ok. de nuevos liderazgos. El 13 de noviembre del 22 fuimos testigos de un fenómeno masivo en la defensa del INE. En ningún país es común, y en el nuestro menos, salir a defender una institución. Sí, ¿no? Salir a Claro. defender al INE es un fenómeno que causó noticia mundial. Sí, lo fue. Hace un año, el 26 de febrero del 23, salió un fenómeno refrendado ahora el 18 de febrero de este año, donde nunca en la historia del país, ningún partido político, ningún gobierno, ningún movimiento social había salido de manera simultánea en más de 120 ciudades, rebosando no solo el Zócalo, sino decenas de plazas del país. Ningún partido lo había hecho. Llenar el Zócalo no es fácil. Bueno, dicen en el gobierno capitalino que con 60,000 lo llenas. Pues sí, cuando ellos lo llenan es 1,000,000. Cuando lo llenamos nosotros somos 12,000. ¿No? Sí, Esos son los pinches números que manejan. ¿No? Yo he entendido que hay varios de ellos que nunca han entendido nada de matemáticas, ¿no? Pero fíjate lo notable. En las manifestaciones de esta fuerza que acabó llamándose la Fuerza Rosa, la Marea Rosa, la gente paga por ir. Sí, claro, le cuesta dinero. En los acarreos del gobierno a la gente le pagan por ir. Claro, claro. Esa es la enorme diferencia que te explica de una ciudadanía madura, consciente y que tiene entonces esa raíz, esa resiliencia de la lucha democrática de México que fue clave para vencer el autoritarismo rancio del siglo XX y principios del Pero XXI. fíjate qué grave, Emilio. Porque justo hace unos días veíamos un estudio del Pew Research, del Social Pew Research, en el que decía que increíblemente México es el país de América en el que más ha crecido la población que abiertamente dice yo quisiera una autocracia. Los congresos, el Senado, quisiéramos un líder sin contrapesos para no meternos y que él decida. 50%, según este estudio, que es muy serio, la mitad de la población estaría de acuerdo en un dictador. Es el buquelismo macuspano, Es el buquelismo macuspano. para decirlo así. Claro. Y mira, Que además son modelos que se empiezan a poner de moda entre Milei y Bukele. sí, y ¿no? Bolsonaro. Y Bolsonaro, y aquí mis chicharrones truenan, ¿no? y Acámbaro, Michoacán, ¿no? O sea, Exacto. O sea, ¿qué sucede? Y es muy importante darle un vistazo a América Latina. Desde hace 20 años, 15 años, el Latino Barómetro nos está advirtiendo Así es. que a la gente no le importa el tipo de gobierno si le garantiza sus derechos básicos. Estamos hablando de un continente que viene de golpes de Estado, de dictaduras. Claro. Y eso es una advertencia. Y está pasando no solo en América Latina, mismo Estados Unidos, ¿no? Con Trump, es un reflejo de eso. En Europa estás viendo fenómenos impensables en la misma dirección. Sí. Por supuesto en África. Y eso es un fenómeno muy interesante. Déjame decirlo así, las deudas o los déficits de la democracia. En 1989, cuando cae el muro de Berlín, muchos pensamos que el devenir democrático era el futuro de la humanidad. Sí. A 35 años de eso, Carlos, yo te aseguro que no tenemos la misma convicción o vehemencia que teníamos en el 89. Y eso pasa por dos fenómenos. Primero, la democracia no acabó siendo un régimen eficiente para disminuir las desigualdades. Correcto. O sea, por lo menos en América Latina, lo que vimos es eso, la globalización económica, lo que generó en el marco de ese entendimiento democrático fue que se agudizó la concentración de la riqueza y se agudizó la pobreza. Entonces, eso se trasladó con un enojo, no en democracia,
sino con la democracia. Y la segunda crisis fue la crisis de la clase política. Bueno. Los partidos, los sistemas de representación. Toda la gente dice, mira, yo voto Milei, yo voto el PG, yo voto Bukele, que me resuelvan. ¿No? ¿Por qué? Porque en la mente de la gente hay una ecuación. Toda aquella cosa que es público se llama gobierno. Correcto. No me importa cómo se clasifique. Y El Salvador es el mejor ejemplo. Y yo veo con terror ese modelo. Claro. ¿No? Es el modelo, déjame decirlo así, de Mussolini o de Hitler, que llegó con una enorme popularidad, ¿no? Digo, gracias a Dios que Bukele no está en Brasil, o en China, o en Rusia, o en Estados Unidos. Exacto. Porque vaya problema en el que nos metemos. Pero México es un buen ejemplo. O sea, lo que tienes es un cuate que él se considera por encima de la ley. Ya, y lo acaba de decir otra vez. Ha sido 35 veces sentenciado por violar la Constitución en las leyes electorales. Y le vale. No, lo tiene absolutamente sin cuidado. No tiene recato en amenazar a jueces, a ministros, A periodistas, a medios. A los narcos les pide que les hablemos con respeto. No, por favor, no. Refiéranse al señor Guzmán, no al Chapo. Así es. Y a los periodistas los persigue. Sí. ¿No? Sí. Yo diría, hombre, que la enjundia ¿Está que obsesionado dedica... con cuánto ganan algunos de ellos? La enjundia con la que ataca a Loret, que le dedicara a los narcos. Ya habríamos tenido No, 2 en la cárcel, ¿no? Hombre, ¿no? La enjundia con la que calumnia, difama, digo, ¿por qué no se lo dedica a las personas que matan, Claro. secuestran, desaparecen? No, es ese fenómeno del tirano bueno. Ok. Y por eso es tan delicado, esta narrativa tan perversa a las mañaneras y de la construcción de esa animosidad con los que no piensan igual. Y por supuesto que este estudio del Pew, pues son focos rojos. Sí, claro. Por supuesto. Y no estamos teniendo también para hacerlo con correcta dimensión. Tienes un personaje tan profundamente autócrata como López Obrador y tienes una oposición cuyo liderazgo no están a la altura del dilema. ¿No? Sí, claro. O sea, yo no creo honestamente que los liderazgos de los partidos políticos de oposición estén entendiendo el momento país. Y mira que me puede, me pesa, me significa. Entonces la combinación es un autócrata con una oposición que no es del tamaño que corresponde. Entonces la distancia Es muy grande. se hace mayor. Claro. Por lo tanto, los riesgos se hacen mayores. Y la verdad es que quien ha sido el factotum y diferencia es el factor no esperado a la mesa, que es la ciudadanía en las calles. Así es. Fíjate que hablas de un momento muy importante y yo coincido contigo. La oposición estuvo descolocada 5 años, ¿no? Recién empieza como a orquestarse otra vez, a organizarse a raíz de la candidatura de Xóchitl, quizá, pero no hubo una oposición a la altura del discurso destructivo que salía todas las mañanas, creo yo, desde Palacio Nacional, y eso permitió también que esto fuera... Fíjate que déjame hacer dos matices. Ajá. Una parte importante de la oposición no fue una oposición político-partidaria, fue oposición social. Ah. De manera destacadísima el feminismo. Sí, claro. O sea, el feminismo, claro, fue el primer gran muro para detener a López Obrador. Y eso tenemos que reconocerlo porque las mujeres de este país encontramos la ola abanderada de la dignidad. Sí. La combinación del 8 de marzo con el 9 de marzo es una lección que tenemos que aprender para toda la vida. Vino la pandemia y detuvo la fuerza de esa ola, pero, hombre, a quien le tuvo miedo Palacio fue las mujeres. Claro, porque además es una agenda transversal. Estaban al lado la que votó por Obrador, pero la que votó por Anaya en su momento, ¿no? En una sola causa. Las mujeres sí entienden la cosa, ¿no? Ellos sí entienden. Ellas sí entienden la cosa. Ellas entienden
que hay causas que son superiores a nuestras diferencias. Y por eso digo, la primera gran oposición. Pues lo entienden porque las han vivido, las han sufrido. Todas. Ellos no las han leído y aprendido. Y la segunda fue un momento de quiebre, que me parece que no hemos leído en su justa dimensión, pero quien sí lo leyó bien fue López Obrador. En el 21, la oposición tuvo más votos que el gobierno. En el 21, la coalición tuvo 19.5 más MC, 19.2 más 3.5 MC. Eso dieron poco más de 23,5. López Obrador, con Morena y sus aliados, tuvo 21.2. Digo, millones de votos. Claro. Si le sumas los que perdieron el registro, que eran satélites de Morena, más o menos hubiéramos quedado 23,5 contra 23 millones. Quiere decir que aún así hubo más gente de oposición que de gobierno, pero ya no fue el avallazamiento, ya fue... Sí, ya no... Y el capítulo, ahora sí que de esa serie, el capítulo 2, fue la derrota de la mal llamada revocación del mandato, que fue el 21. Y no creo que se haya aquilatado en su dimensión, Carlos. Sí. Mira, A ver. Andrés hace un ejercicio sin opositores, con la presidencia, con los siervos de la nación, con 20 gobernaturas, con 60 senadurías, En un momento de con popularidad 250 diputados, con 1,000 municipios, y obtiene la mitad de los votos que obtuvo en el 18. Sí. Si Andrés hubiera obtenido 25 millones de votos o más, no hubiéramos discutido la reforma electoral del plan A o el plan B. Hubiéramos discutido la reforma electoral para su reelección. Claro. Eso lo derrotamos en el 21. Esa historia está poco escrita o mal escrita. Es que hay un aparato sistemático que trata todos los días de aplastar. Pero por eso te digo, quien sí lo leyó fue Andrés. Porque él sí leyó la derrota. Y por eso adelantó el tour de las corcholatas. La consecuencia de esa derrota fue que el 15 de septiembre de ese año, en agosto de ese año, decide empezar el tour de las corcholatas. En una manera ilegal y ruptura de pacto de Estado de la competencia por el poder. Pero entonces te diría, la reacción a eso fue la marea rosa. Fue las marchas para defender el INE, defender el voto, defender a la Suprema Corte, defender la democracia. Toma otra forma. Y la oposición partidaria se vio rebasada. Pero ese es un tema importante. Ya para ir concluyendo, porque no quiero quitarte mucho tiempo, Emilio. A ver, pongámonos en el 2025. Saltaremos este proceso electoral, ahorita veremos cómo. A mí me da la idea que cada vez los partidos políticos a los ciudadanos de a pie nos significan menos y que estamos yendo hacia un bipartidismo que hoy son muchos partidos aglutinados en 2 proyectos de nación, pero que los colores y los logotipos y las canciones de los partidos políticos a la sociedad hoy nos parecen huecos. ¿Cómo vamos a pensar en la participación social, ciudadana en la política si la puerta sigue siendo militar en el PAN, en el PRI, en el PRD, en Morena, en el Verde, en el PT, y esto no nos está significando? ¿Cómo viene eso? Tú le dices esa pregunta a un senador sin partido, ¿no? Exacto. Por eso te lo digo a ti. Porque se lo he dicho a otros y me han dicho, no, nuestro partido incorpora nuevas generaciones, nos está en un rollo. Yo llegué al Senado en un acuerdo político con la iniciativa ahora, con PAN, PRD y MC, bajo la premisa de que no era ninguno de esos partidos. Queríamos hacer nuestro propio grupo parlamentario, así lo firmamos. No nos dieron los números y nos decretamos sin partido. En el código político acá se lee como independiente, ¿no? No a todos gustó. No, claro que no. Claro que a varios no gustó. Claro que no, pero el que avisa no engaña. Sí, claro. Así se firmó, ¿no? Y no, claro que no gustó. Generó mucha atención, ¿no? Y ahí te platico, 3 años yo estuve así solo
y era de veras el profeta en el desierto. Pero también tengo que decir algo ahí. Y yo fui testigo de eso. Pues sí, estabas ahí solito, ¿no? En tu curul que te pusieron hasta atrás, ¿te acuerdas? Sí. Ahí casi ni te veías. Bueno, o sea, en tu escaño que estaba hasta atrás. Sí, pero cuando el senador Emilio Álvarez tomaba la tribuna, se lo platicaba yo a mi productor antes de entrar aquí, se hacía un silencio, porque había que escucharlo. La tribuna es la única arma que yo tengo, pero tengo una condición todavía más valiosa y más importante que la tribuna. Fue mi libertad. Yo podía decir lo que se me pegaba la gana. Claro, no tenías compromiso. Porque no tenía que quedar bien con ningún líder. Tenía que quedar bien con lo que yo creía que era la fidelidad a la gente que votó por mí. Con lo que yo creía que era la fidelidad a mis causas y a mi historia. Y se convirtió en el instrumento más valioso, la libertad en la tribuna. Y mismos senadores de Morena, en no pocas ocasiones me han dicho, tú dices lo que nosotros deberíamos decir. Claro. Tú dices lo que deberíamos estar diciendo nosotros. Gente que me lo dice en los elevadores, en los estacionamientos, en los pasillos, en llamadas telefónicas y también de otros partidos. Entonces resulta que no tenía el poder, pero sí la potencia. Y eso llevó a un nuevo laboratorio que fue el Grupo Plural en el Senado, que también es un grupo pequeño, pero con una vocería muy potente y que cambió varias de las discusiones. Y por eso creo entonces que ahorita estamos más o menos entrando a la última etapa del vuelo. Sí, ¿no? Ya tienen que empezar a es un aterrizar. poco como cuando el capitán te dice, pues estamos en una hora de aterrizar. Sí, ya ¿no? ponga su sillón Empiece derechito. más o menos todavía, hay tal temperatura, vamos a llegar a tales cosas. Pero ese momento es el que define todo. Okay. El aterrizaje es lo que define todo. Es lo que logra o no logra el vuelo. Así es. Es lo que logra o no la expectativa de que llegaste a donde vas. Y no es cosa menor. Entonces lo que viene será determinante para el México que soñamos, que queremos, o con el que tememos y nos preocupa. Y también será determinante para cómo nos reorganizamos. Creo sí que los partidos políticos de la coalición Fuerza y Corazón le quedaron a deber a la sociedad, sí lo creo. Creo que cometieron un entendimiento muy autorreferenciado y le restaron potencia, credibilidad y legitimidad a esa alianza al no incluir una variedad de liderazgos de sociedad civil. Creo que reprodujeron una disputa absurda de competencia entre partidos y sociedad cuando, como se demostró en la derrota del Plan A, fue la suma de eso lo que derrotó la intentona golpista de Andrés en su propuesta regresiva electoral. Y que ya habrá manera de revisar, pero estoy cierto que se están construyendo muchas nuevas formas de representación. Las juventudes hacen política de otra manera. La significación de los feminismos es una disputa de lo público de otra manera. El abate al acoso, las diversidades sexuales, la construcción de un México que incluya a lo afro, a lo indígena, la expresión de una lógica de justicia como reclamo desde las buscadoras, son los gritos éticos que van a transformar la vida pública y política. Por supuesto, lo electoral es un reducto de las estructuras monopólicas del poder. Claro. Y como todos los monopolios, hay que emplazarlos a la competencia democrática. Va a venir una discusión, no tengo duda, de una nueva reforma electoral, cualquiera que ésta sea. Espero que no sea la cosa absurda de López Obrador, pero sí de nuevas formas de representación y de competencia. Eso no tengo duda que va a pasar. Por último, Emilio, yo es que te escucho y yo me pregunto, ¿podemos ser optimistas? ¿Debemos ser optimistas con respecto al futuro inmediato? Hoy lo veo todo tan turbio que por eso quiero hoy encontrarme contigo, para que me digas hasta dónde el optimismo. Mira, yo te lo digo, la esperanza no es opción, es posición. Y el optimismo tampoco. No podemos permitir que nos engañen con los discursos, que nos aplasten con las mentiras, y menos con una supuesta y pretendida superioridad moral que no tienen.
Yo no estoy dispuesto a ceder ni un paso, no solo, sino a poner todos los esfuerzos en construir el México que me ilumina y me ilusiona. Yo apuesto más a mis sueños que a mis temores. Y esa ha sido la historia de la transición democrática. Hemos luchado años, Carlos. Nuestra generación sabe de eso. Las generaciones que nos siguen también. Las chicas de la diversidad sexual saben lo que es caminar con miedo en las calles porque saben lo que son. Y hemos logrado un proceso de que se puedan besar en las calles sin tener tanto miedo. Claro. Que se tomen en la mano. Esa libertad la hemos ganado. La hemos construido a base de exigir nuestros derechos. Por eso te digo que el optimismo no es opción, es posición. Y es una posición política. Y yo claro que soy optimista. Claro. Te diría, a huevo. Pues querido Emilio, con eso me quedo, con ese optimismo me quedo, con esa posición. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, siempre un gusto. Gracias, Emilio, igualmente. Termina así mi encuentro con un personaje que ha significado otra visión en momentos en que todo tiende a polarizarse. En momentos en los que se habla más de intereses de partido que de lo que de verdad importa a la sociedad. Mi encuentro con Emilio Álvarez y Casa me deja una bocanada de aire fresco. La convicción de que las cosas pueden cambiar. Por eso, estoy seguro que la vida me tiene preparados otros encuentros.